Buen día, doctores. Bienvenidos a clase. Anoche les envié, para los que de pronto no lo han visto, el resultado de las exoneraciones de los dos ejercicios que hicimos. El que entregaron ayer hasta las 8 de la mañana, es decir, durante la noche de antier y la tarde de antier y la mañana de ayer, o al menos hasta las 7 de la mañana de ayer, y lo que habíamos hecho en clase. Están los puntos extra también de las personas que participaron doble, por decirlo así. Y no sé realmente cuántos hacen falta para presentar el parcial del día viernes. Entonces, hoy vamos a comenzar con un tema diferente, muy amplio, un poquito complejo, pero lo vamos a hacer rápidamente. Nosotros hablamos ya de los elementos de la conducta punible, de la tipicidad, de la antijuridicidad y de la culpabilidad, pero es importante tener en cuenta que dejamos un tema pendiente dentro de la antijuridicidad y son las causales de ausencia de responsabilidad del artículo 32. De manera que antes de ver autoría o participación, tenemos que empezar por ahí, por ver las causales del artículo 32. De manera que le voy a pedir el favor a uno de ustedes, no sé quién será el lector elegido de hoy, quién nos va a adornar la clase con su hermosa voz, o la lectora, pero vamos a leer muchísimo del artículo 32. Entonces necesito que sea una persona que lea muy bien, que no se coma las palabras, por favor. Y vamos a empezar con las causales de ausencia de responsabilidad. Entonces, les voy a compartir pantalla, porque eso no está dentro de las diapositivas. Y vamos a empezar con las causales. ¿Sí me están oyendo? Sí, señora. Sí, profesora. Buenos días. Buenos días. Es que cuando hace mucho frío, me alborota la rinitis y entonces me escucho como me escucho primero. Entonces, ¿quién me No, se ayuda con el escucha perfecto. 32, por favor? Yo, profe Emperatriz. A la emperatriz, gracias. Bueno, dice artículo 32, ausencia de responsabilidad. No habrá lugar a responsabilidad penal cuando, 1, en los eventos de caso fortuito y fuerza mayor. 2, Hasta ahí. se Vale. Listo. Nos están diciendo que todo lo que vamos a ver está titulado bajo causales de ausencia de responsabilidad. Si se llaman causales de ausencia de responsabilidad, ¿qué creen ustedes que excluyen? ¿El elemento de la tipicidad, el elemento de la antijuridicidad o el elemento de la culpabilidad? Con solo el título. Diría que culpabilidad, profe. Es lo más lógico, ¿no es cierto, emperatriz? Porque pues la culpabilidad tiene mucho que ver con la forma de realización de la conducta, si es con dolo, con culpa, por con preterintención. Pero nos vamos a ir dando cuenta, a medida que analicemos todas las causales del artículo 32, que realmente no todas excluyen la culpabilidad, sino que algunas excluyen la antijuridicidad y otras excluyen la tipicidad. Entonces, ese título, entre comillas, de causales de ausencia de responsabilidad, no quiere decir que siempre la causal que vayamos a ver afecta la culpabilidad, sino que a veces afecta a los otros dos elementos de la conducta punible, como son la tipicidad y la antijuridicidad. Entonces nos dicen que el primero se refiere al caso fortuito y a la fuerza mayor. Nosotros tenemos un concepto de caso fortuito y fuerza mayor que vimos en civil, ¿no es cierto? Ya lo vimos, ¿no es cierto? Es que como ustedes están en segundo, entonces me tengo unas perdidas. ¿Ustedes ya vieron caso fortuito y fuerza mayor? ¿Sí o no? ¿La diferencia entre las dos? No, señora. No, señora. Vamos a empezar por ahí entonces. Desde el derecho civil nos dicen a nosotros que la diferencia entre el caso fortuito y la fuerza mayor es que la fuerza mayor viene de un hecho de la naturaleza. Mientras que el caso fortuito puede venir de la mano del hombre. Puede venir de la mano del hombre. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la diferenciación básica que nos dan a entender a nosotros desde el derecho civil. Pero nosotros tenemos que recordar que nuestro derecho civil en este momento se encuentra en proceso de cambio, de reforma, precisamente porque está muy desactualizado.
Nuestro Código Civil colombiano, tal vez ustedes lo vieron en derecho romano. Nuestro Código Civil colombiano es la copia de la copia de la copia de la copia. Entonces, ¿qué pasa? Primero, en Roma hubo un emperador que decidió reunir todas las normas que existían en Roma, en todo el Sacro Imperio Romano, y las llamó el Código Justiniano, porque el emperador se llamaba Justiniano. En ese Código Justiniano se concentraron las principales enseñanzas del derecho civil. Ustedes saben que en Roma no había la clara diferenciación que tenemos ahora de especialidades, sino que todo se originaba en el derecho civil. Entonces, de ese Código Justiniano, cuando cae el Imperio Romano y cientos de años después, a raíz de la Revolución Francesa, y cuando termina la Revolución Francesa y Napoleón se convierte o se autonombra emperador de Francia, decide recoger ese Código Justiniano y forma el primer Código Civil francés, que es el Código Napoleónico, que es la copia del Justiniano. O sea, es una adaptación a Francia del Código Justiniano. Ese Código Civil francés, que es el Código de Justiniano, es conocido o es traído a Latinoamérica a través de Chile, que traducen el Código francés, el napoleónico, y lo introducen a Latinoamérica a través de Chile. Entonces llega primero a Chile. Y entonces en Chile había un señor que se llamaba Andrés Bello, y don Andrés Bello decide a su vez copiar el código chileno y se convierte en nuestro Código Civil. Ese es el Código Civil que hemos tenido desde siempre, desde 1887. No, 1886 creo. Hemos tenido el mismo Código Civil. Hasta ahora que hay un proyecto para modificarlo y reformarlo, porque pues se le han hecho reformas pequeñas, pero en sí nuestro Código Civil está en un universo que no pertenece a la realidad mundial y mucho menos a la realidad colombiana. Entonces por eso lo están buscando modificar. Bajo esos presupuestos de toda esa historia es que viene esta ideología de la diferencia entre caso fortuito y fuerza mayor. Entonces nos dice el Código Civil que la fuerza mayor es algo que yo no puedo detener porque es un hecho de la naturaleza. Yo no lo puedo controlar. Y que el caso fortuito es algo en lo que interviene la fuerza del hombre. Puede intervenir la fuerza del hombre. Los dos son sucesos que en su momento no puedo detener. Y cómo influyen ellos de forma directa en la responsabilidad en general, porque como estos dos elementos son eximentes de responsabilidad prácticamente en todas las especialidades, desde el derecho civil, el derecho administrativo, la responsabilidad civil extracontractual, en derecho laboral, en derecho penal. Entonces es muy importante que aprendamos a manejar las dos figuras del caso fortuito y de la fuerza mayor. Sin embargo, en derecho penal nosotros hemos matizado las figuras del caso fortuito y de la fuerza mayor. ¿Por qué razón? Porque nosotros decimos, mire, realmente aquí lo que empieza a jugar de nuevo es la teoría de la previsibilidad. ¿Qué me era previsible? Ojo, no es predecible, es previsible. ¿Qué puedo prever? ¿Puedo prever el hecho o no lo puedo prever? Pero adicionalmente se necesita... Ay, Dios mío. Estoy muy mal. Previsibilidad. Me olvidó el otro. Me olvidó la palabra. Previsibilidad ahí. Bueno. O sea, que hace referencia a que yo no lo pueda detener. ¿Listo? Ya. Irresistibilidad. Imprevisible, irresistible. Es que estas son las calidades de las mujeres colombianas, pero a mí se me olvidaron ahora, pues. Tiene que ser imprevisible, irresistible
Se me olvidó la otra. No, es que soy muy maluca hoy. Bueno, para que se configure realmente una fuerza mayor en este momento dentro del derecho penal colombiano, se necesita que se den estos elementos. De lo contrario, no estamos ante una fuerza mayor. Se necesita que el hecho que a mí se me presente sea completamente imprevisible. ¿Por qué? Porque recuerdan que ayer nosotros estábamos viendo de cómo juega la teoría de la previsibilidad sobre el dolo, la culpa y la preterintención, de si me era previsible el resultado, si lo podía prever o no lo podía prever. Entonces, si lo puedo prever, eventualmente, ya me acordé de la otra, es inevitabilidad. Inevitabilidad. Si yo lo puedo prever, en principio estaré ante una circunstancia diferente. Y es que yo puedo estar en dolo, en culpa o en preterintención. Es decir, en principio estaríamos bajo una conducta punible. Pero si yo no puedo prever el hecho, si además no lo puedo resistir, es decir, cuando llega no hay forma de detenerlo. Si tengo forma de detenerlo, no estamos ante la fuerza mayor. Y además se necesita que sea absolutamente inevitable. Inevitable. Porque a veces ustedes pueden prever, pero no podemos evitar. Por ejemplo, nosotros en este momento, frente a terremotos, podemos encontrar las tres, es decir, podemos preverlos, podemos resistirlos y podemos evitarlos. Terremotos. No, ¿Qué no podemos hacer? Para nada. Para nada. Inevitabilidad. No podemos evitarlos. ¿Podemos preverlos? No, tampoco. No podemos prever un terremoto, a menos que estemos pendientes del Instituto CODASI, No, pero y no ni ellos podemos saben. prever. Ellos nos Sí, dicen cuando es ya cierto. tembló. Ellos no lo pueden prever. Hay como, Ellos, o sea, nosotros podemos resistir terremotos. Es posible que sí, pero cuando son extremos, pues ya no hay nada que hacer y llega de un momento para otro, así que ni modos. Listo. Nosotros podemos resistir hasta cierto momento ciertos temblores. Tanto así que por eso existen leyes de sismorresistencia, ¿no es cierto? Pero por muy buenas que sean las leyes de sismorresistencia, los elementos que utilicemos, las estructuras que diseñemos, si es demasiado fuerte o aún si no es tan fuerte, pero es muy superficial, es posible que nosotros no podamos resistir un terremoto. ¿Listo? Nuestras estructuras no pueden resistir un terremoto. Ahora, ¿es evitable un terremoto? Menos tampoco, porque ¿cómo se puede evitar? No. Tampoco podemos. Entonces, mira, este es un hecho de la naturaleza que cumple con las tres. Lo que pasa es que a raíz de la evolución del hombre, de la evolución social, de la modernidad, de la tecnología, son cada vez menos estos hechos de la naturaleza que cumplen con los tres. Hablemos de la lluvia. Es un hecho de la naturaleza. ¿Podemos predecir la lluvia? ¿Prever la lluvia? Tampoco. Claro que podemos, corazón. sí se puede, profe, porque Sí se entonces puede. en las noticias dicen, el día de hoy va a llover en tales partes y tales partes. Claro, Pero a y ni veces pasa siquiera es que día no. tras día, No, sino que a pero nosotros nunca le nos van atina. diciendo la temporada de Exacto. lluvias, o sea, nos están diciendo cuántos meses. Este año va a ser más fuerte por estos y estos fenómenos. Es más, preveemos que la pluviosidad va a ser mayor que el año pasado, es decir, la cantidad de agua que va a caer es mayor que la del año pasado, por ejemplo. Es decir, hasta eso lo pueden calcular. ¿Podemos resistirlo? Claro que podemos resistirlo. Salvo que sea un monzón, pues. Pero podemos resistir temporadas de lluvia. ¿Podemos evitarlas? ¿Las temporadas de lluvias?
No, esa No, no. a menos de que el sujeto se desplace No. a otro lado, pero no. Entonces, una temporada de lluvias que genere un hecho delictual se puede traer como una fuerza mayor. Porque solo cumple con una, ¿no? Exactamente. Profe, Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, hablemos del siguiente caso. Están construyendo una represa. Y entonces esa represa, ustedes saben cómo funcionan las represas. Las represas traen unos diques de contención del agua con unas compuertas que se abren para dejar pasar el agua en un momento que se necesite. Esas compuertas y esos diseños de las represas van de la mano con la previsión del tiempo. ¿Por qué? Porque si llueve, pues entonces la cantidad de agua aumenta y entonces van subiendo los niveles de las represas. De igual manera, si no llueve, los niveles de las aguas descienden dentro de la represa. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Si empieza a llover, estamos en una temporada de lluvias en el sector en donde está la represa, y llueve, y llueve, y llueve, y llueve, y yo tengo las puertas de la represa cerradas. El agua va subiendo. La represa tiene un límite, o sea, tiene una capacidad para poder albergar no sé cuántos miles de metros cúbicos de agua. ¿Listo? Listo. Pero si yo no abro las compuertas, va a haber un momento en que va a ceder o va a exceder la cantidad de agua, la resistencia de la represa. Por eso es que se abren las compuertas para liberar la fuerza del agua. Si yo no las abro, por muy buena que sea el material, ¿qué ocurre? Pues que la presa va a ceder y el agua va a salir desbordada y va a generar inundaciones y desastres y miles de cosas. Si mueren personas como consecuencia de eso, podríamos decir entonces que las personas que debieron abrir las represas están bajo una conducta punible. Sí, porque Sí, pudieron Sí, señora, actuar. claro. Claro que sí. ¿Están bajo dolo directo? Sí. Sí, señora. Ah, sí, ellos tenían la intención de Sí, matar a la están gente y bajo fueron dolo. tan calculados Ah, que... no, Bajo no dolo, pero no eventual. eventual. No, no, Eventual. señor, no ¿Sería dan dolo. eventual? ¿Un caso No, fortuito eventual? No hablemos de los es casos algo, fortuitos ni de las fuerzas de la naturaleza todavía. Hablemos de lo que sabemos. Eso no, es Dolo, culpabilidad, culpa y ¿no? preterintención. Culpabilidad. Dolo directo no hay. Dolo eventual. No. Ellos previeron el resultado y dejaron ese resultado librado al azar tienen con la cul- intencionalidad oculta de causar el daño inicial. no, Habría tienen que culpabilidad, demostrarlo, ¿no? tienen culpabilidad, Habría culpa por falta al deber objetivo de cuidado. ¿En qué sentido? claro, culpa. Impericia, negligencia, imprudencia, desconocimiento de normas. ¿Cuál? Negligencia. Negligencia. Y desconocimiento Yo de digo, normas. En últimas lo que hacen es faltar a las normas. Hombre, pues una represa es para que abre y cierra. Si ves que está subiendo el agua, que la represa no va a resistir, pues abre las benditas compuertas para que el agua se libere. Pero si no lo haces, entonces eventualmente estas personas podrían llegar a responder por homicidio culposo. ¿Listo? incluso Culposo. por imprudencia. Culposo. Ahora, la defensa de estas personas, de los que construyen la presa o de los que la manejan, dicen, no, un momentico, es que aquí hay una causal de ausencia de responsabilidad. Es decir, hay algo que está eliminando uno de los elementos del tipo penal. Y es que aquí hay una fuerza mayor. Porque es que yo estaba manejando fuerzas de la naturaleza y cuando yo manejo fuerzas de la naturaleza, pues yo no es una causal de ausencia de responsabilidad. Analicemos. En este caso, se dan los presupuestos de la fuerza mayor para excluir la conducta punible. Es No, decir, porque ahí depende. sigue, dime.
No, porque ahí dependiera de él, no era la naturaleza la que se desbordó, sino que él tenía la obligación de abrir la compuerta para controlar ese efecto de la naturaleza como tal. Claro. Entonces, ¿qué le hace falta? Ese efecto era previsible. ¿Le era previsible? ¿Le era resistible? No. Sí. Sí, Al claro, punto que sí. para eso Abrir la puede compuerta. abrirlas. Sí, sí, claro. lo puede resistir. Profesora. ¿Lo Pero puede es que evitar? si no Sí. abre la Sí, compuerta, claro, Sí, también. se pudo evitar, claro. ¿Cuál fuerza mayor? ¿Ves? Estos tres elementos son los que configuran una fuerza mayor. Tienen que estar los tres presentes para que yo pueda hablar de eso. ¿Mm? Si no, no. ¿Hasta ahí ok? Sí. Sí, profe. Listo. Sí, Ok. profe. Ahora, vamos a ver cómo interviene esto en el caso fortuito. Porque en el caso fortuito, de una u otra manera, también juegan los tres elementos. Entonces, este hecho ya no viene de la naturaleza necesariamente. No viene necesariamente de la naturaleza. Sino que este hecho puede venir de la mano del hombre. Es decir, es creado por el hombre. Este riesgo es creado por el hombre. Este hecho que sobreviene a la conducta punible, que es la que me hace incurrir en la conducta punible, entre comillas, viene del hombre. Hay una interferencia, ¿no es cierto? ¿Ustedes la oyen? ¿O soy solo yo? No, no escuchamos, profe, de pronto es allá. Algo que suena como si fuese un mosquito con altavoz. Se oye terrible. Entiendo qué es lo que suena. Bueno. En el caso fortuito, reviso todo, ahí estoy conectado. En el caso fortuito, el hecho proviene de una intervención de carácter humano. Hay una persona que está creando esta situación específica. ¿Y qué ocurre? En el caso fortuito, el hecho puede que me sea previsible, pueda que yo lo pueda prever, pero me es absolutamente irresistible y absolutamente inevitable. O sea, yo puedo haber vislumbrado eventualmente que esto podía llegar a pasar, pero yo ni lo puedo resistir ni lo puedo evitar. ¿Listo? Es decir, fallan estos dos elementos. Fallan no, sino están estos dos elementos ¿Puede ser presentes. previsible, profe? En teoría pueden ser previsibles, pero se necesita que sean absolutamente irresistibles y absolutamente evitables, y que además vengan de una acción de carácter humana. ¿Listo? Pueda que yo lo pueda prever. Profe, en ese caso podría ser que el sistema de apertura automática de las compuertas falle. Sí, Puede ser previsible a nivel de sistema, pero no lo puedo evitar ni lo puedo resistir. ¿no lo puedes evitar? Sí lo ¿Puedes bueno. evitar una falla de esas? ¿No tienes que Sí. hacer mantenimiento cada rato? Sí. Solo si yo demuestro que hice todo lo que podía hacer, me exonerarán de responsabilidad, si no, no. Y esto juega también en responsabilidad del Estado por acciones Eso. contenciosas administrativas. Es igual. Por ejemplo, en un momento dado se habló de responsabilidad no solamente estatal desde el punto de vista administrativo para indemnizaciones, sino de responsabilidad penal en los casos de Armero. El Estado tuvo injerencia. Se hablaba de responsabilidad del presidente de la República, de muchos funcionarios estatales para decir, hombre, esto se pudo haber evitado. Sí, porque ellos les habían dado estudios científicos de que podía ocurrir Ya eso. habían previsto la situación, había forma de resistirla. Es decir, les dijeron, hombre, como 6 meses antes, ¿no? Les dijeron, hay que mover el pueblo. Por su ubicación geográfica, Armero está en una situación específica en donde en cualquier momento puede ocurrir una tragedia. Y no hicieron nada. Se dice que les avisaron 12 horas antes que venía la avalancha y tampoco evacuaron a nadie. No hicieron nada.
La responsabilidad administrativa, en el caso de Armero, es evidente. El problema es que no hay sanciones penales por todos esos muertos. Porque a la gente le parece un despropósito terminar procesando a un grupo de personas, porque no sería solamente una, por miles de muertes. Claro que no fueran causadas con dolo, al menos en teoría, pero al menos sí con culpa. Y nada se hace. Les pregunto yo a ustedes, si una persona va manejando un vehículo y le da un infarto, pone el pie en el acelerador del dolor así, y se lleva por delante a 4 personas a las cuales mata, ¿frente a qué forma de realización de la conducta punible estoy? Dolo directo, dolo eventual, culpa, preterintención. ¿Frente a cuál de ellos estaría en principio? Esos Diría 4 culposo. homicidios, ¿cómo se los van a adecuar? ¿Con qué? ¿Con dolo, con Culposos culpa, son. con preterintención? No, culposos porque igual, Culposo. Culposos, intencionalidad no había. y de fuerza mayor, porque no lo Y puedo la creer cómo la defensa controlas. intentará esto. Y dirá, hombre, ¿esto es un caso fortuito o es una fuerza mayor? Fuerza mayor, fuerza mayor, fuerza Muy mayor. bien, fuerza mayor. Podrían llegar a decir, hombre, pero es que le era evitable, le era previsible. El señor debía tener un historial de ataques cardíacos o de enfermedades de carácter coronario. Hombre, no solamente las personas que tienen historiales dan ataques cardíacos. Y aún, si me dan ataques cardíacos y yo estoy tomando las medidas de prevención, eso reduce el riesgo de que me dé al máximo. Pero no necesariamente quiere decir que yo no voy a tener un infarto. ¿Lo puedo tener? Lo puedo tener. A mí me dan unas pastillitas para mantener entonces la circulación, para adelgazar la sangre, para evitar trombos, para no sé qué, precisamente porque yo tengo problemas de carácter cardíaco. Y yo me estoy tomando mis pastillitas y me dio. Yo hice algo o omití algo que me diga que yo no evité el riesgo, que pudiéndolo evitar no lo evité. No hice lo que tenía que hacer. ¿O sí lo hice? ¿Mm? Si usted se toma las pastillitas, si usted hace ejercicio, come sanamente y le da el infarto, podremos decir entonces que usted va a responder por homicidio culposo porque de todas maneras a usted le era evitable el hecho, porque usted sabía que tenía una enfermedad de carácter cardíaco. No, ¿Podemos decir eso? No, profe, yo creo que no, hasta profe. donde alcanzó a hacer algo lo hizo. Exacto, Intentó nadie está obligado a lo mantenerse bien. imposible, Él hombre. trató de evitar el infarto, pero no. No pudo. Y es algo de la naturaleza. La gente suele pensar que es algo de la naturaleza, es algo externo, ¿no? Es como un meteorito, una vaina así de loca. No, a veces los hechos de la naturaleza se presentan en nuestro cuerpo. Se pueden llegar a presentar. Y entonces, ¿qué va a hacer la fiscalía? Pues inicialmente el proceso se va a abrir en investigación por homicidios culposos, en el caso del señor que atropella a las 4 personas, pero va a ser evidente que hay una causal de ausencia de responsabilidad, que es la fuerza mayor. La fuerza mayor y el caso fortuito, en cualquiera de sus dos circunstancias, es decir, cualquiera de ellas, excluyen de manera directa la culpabilidad como elementos de la conducta punible. Excluyen la culpabilidad. ¿Listo? ¿Hasta ahí ok? Ahora, hace unos días por ahí circuló, no sé si ustedes lo vieron, pues es que como yo me muevo en grupos de gente loca como yo, un video en un cruce en una ciudad, en Bogotá de hecho. Parece como las Américas, una cosa así.
y hay un policía de tránsito en el cruce. Entonces, la cámara está aquí atrás, ¿no? Por decirlo así. Y aquí está la vía principal y aquí hay una que desemboca. Entonces, este semáforo de acá, que da la vía para poder hacer el cruce a la vía principal, para atravesar por todo el centro la vía principal, está dañado. Por eso está el policía de tránsito ahí. Y entonces el policía de tránsito, viene una camioneta blanca, de esas, ¿cómo se llaman estas? Las que utilizan en petróleo, bueno, una camioneta de esas grandotas, blancas. Y el policía le hace la señal de que siga. El señor como con el miedo, porque se ve como frena, atraviesa. Y en el momento en que él atraviesa, viene una motocicleta y pum, se la lleva, lo levanta y pum, allá se murió el señor. Analicemos la conducta. ¿Quién causó la muerte del señor? ¿Cuál es el hecho que genera la muerte del señor? Policía. La imprudencia del Policía. Policía. Ahí empieza el problema, ¿no es cierto? Tenemos entonces que hablar, doctores, aquí. Del nexo causal. Esto del nexo causal lo van a encontrar en muchas cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Debe haber un hecho, derecho penal, que puede ser una acción o una omisión. En Colombia, las conductas punibles se realizan con acción o con omisión. Es decir, usted hace o deja de hacer algo y por eso el delito se produce. La conducta punible. Como sujeto activo de la conducta. En un homicidio, si es con dolo, pues es obviamente porque usted hizo la acción. Usted desempeñó una acción para lograr. Entonces dio una puñalada, metió un tiro, puso una bomba, envenenó a alguien, lo que sea. Esas son conductas de acción. Pero también es posible realizar las conductas por omisión. Yo tenía que hacer algo que no hice. Y como no lo hice, pues eso generó el hecho. Entonces, este hecho de acción o omisión debe llevar un nexo causal con un resultado. Un resultado que en últimas es la conducta punible, es decir, el muerto, el estupefaciente, el arma que se portó, el hecho que nosotros consideramos delictual. Y tiene que haber una correspondencia exacta. Este nexo causal debe ser inmediato y debe ser evidente. El que causó el resultado o lo que causó el resultado fue esta acción o esta omisión. Si yo no puedo establecer el nexo causal directo, no puedo establecer nada de responsabilidad sobre el sujeto activo de la conducta. Por eso es que esto del caso fortuito y la fuerza mayor llega a romper el nexo causal. Porque quien genera el hecho no soy yo. Es algo externo a mí o algo que yo no podía resistir, evitar o prever. Es decir, o una fuerza mayor o un caso fortuito. En el caso específico de lo que estamos analizando, del señor que le dan vía, le dan la autorización para que cruce con un semáforo en rojo porque está dañada, para que atraviese una vía, y en ese momento viene por este lado un motociclista que es atropellado por el vehículo, sale volando, cae allá y se muere. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué de todo eso es el resultado? La muerte del motociclista. La muerte del motociclista. O sea, hay un muerto, eso no lo podemos negar. Ahora, ¿este muerto se murió de muerte natural? No. No. No, a causa del choque. Un accidente. Alguien lo mató. ¿Alguien lo mató o algo lo mató? ¿Cuál es el hecho inmediato causal de la muerte
del señor. Es decir, el señor se murió porque el policía hizo así. El señor el se choque. murió No, por el atropello. El choque por con el la atropellamiento. Hubo un No por caso el golpe. fortuito, hubo un caso fortuito. Vamos despacio. El golpe. En principio lo más fácil decir es, hombre, si el tipo se murió por el golpe de un vehículo, pues el responsable va a ser pues el que llevaba el vehículo. Lo más obvio es eso, ¿no es cierto? El responsable es el que manejaba el vehículo que atropelló al motociclista, es decir, el señor de la camioneta. Y la fiscalía va a abrir investigación así, en contra de ese señor, porque usted iba manejando la camioneta. Pero cuando nosotros empezamos a ver el caso, con las pruebas que hay, sería en principio ese video en donde se ve que se le hace así, nos damos cuenta que el nexo causal no está tan claro. Es decir, la acción o omisión que genera el resultado no necesariamente es el atropellamiento. ¿Qué generó que este señor atropellara al motociclista? La acción ¿Que del él quiso voluntariamente saltarse el semáforo o que alguien lo autorizó a saltarse el semáforo? Que el Que policía. le autorizaron. El policía le dio. Si lo autorizaron a saltarse el semáforo, ¿estaremos ante una fuerza mayor o estaremos ante un caso fortuito? Caso fortuito. Caso fortuito. ¿Por qué un caso fortuito? Porque viene de la mano Pues del depende de la mano del hombre, sí, de una persona. Viene Influye la mano del hombre de manera indirecta. ¿Le era previsible al señor de la camioneta que quizás al hacer ese cruce podía atropellar a alguien? ¿Sí? No, porque también Sí. se confió el policía. Y ¿Le era Pero previsible? también, sí, exacto. Le Pudo era haber era mirado. previsible. Sí, Pero en profesora, el le era momento previsible. concreto, Era en el previsible. caso en concreto, que se están dando estas situaciones, porque esto se analiza en el caso concreto. En el caso concreto, ¿le era resistible y le era evitable? No. No, profesora. No. Profe, una pregunta, para que sea caso fortuito, tiene que ser imprevisible, pero no, pero Era- Puede ser previsible, pero no tiene que ser, o sea, tiene que ser absolutamente resistible y absolutamente inevitable. ¿Listo, Ana? Ujú. Listo. Entonces, en este caso, se rompe el nexo de causalidad. Entonces, ya la fiscalía da la vuelta y dice, hombre, la culpa, entre comillas, la responsabilidad no es del señor que manejaba la camioneta. La responsabilidad es del policía que le dijo Claro, que siguiera. del policía por imprudente. Ahora, eventualmente dirán, bueno, ¿será que no hay responsabilidad del motociclista? ¿Será que el motociclista no se dio cuenta y hizo caso omiso de alguna orden que le dio el policía? Porque lo más lógico es pensar que si el policía me está autorizando que yo siga es porque la otra vía está detenida, ¿no es cierto? Y si el que no obedeció la orden de parar fue el motociclista, ¿podremos culpar al policía? No, no porque el que no recibió la orden fue el Exacto. motociclista. ¿Ves cómo se va atenuando la línea de responsabilidad dependiendo de cada cosa que le metemos al caso? Pero en principio, que uno pensaría, ay, es que la culpa es del señor que iba manejando el carro, la responsabilidad es de él, no está tan clara. En derecho penal nosotros jugamos con todas estas posibilidades dependiendo de las pruebas del caso. Por eso es que analizamos cada caso en concreto. ¿Qué pasó en este caso? Ah, que es que en otro también había un policía que le dio vía y que no sé qué. Hay que ver el caso de allá, porque la más mínima situación diferente hace que todo el caso cambie. Como por ejemplo, el policía pudo haberle dado la vía, pero entonces el otro, que era el de la moto, se saltó la orden del policía de no pasar. Y en ese caso exoneraron al policía, pero en este lo culparon porque en este caso el problema fue que el policía le hizo así al de la moto y así al del carro. O sea, produjo el choque. Fue él. Por eso es que cada caso se analiza diferente. Es común que a ustedes los consulten diciéndoles es que el caso es igualito. No, el caso no es igualito. Hay que analizarlo, saber por qué son diferentes. ¿Por qué aquí un juez toma una determinación diferente a esta?
Si el caso se supone que es idéntico. Si es absolutamente idéntico, ya entonces tendremos cómo pelear. Pero si los casos son diferentes en algo mínimo que implique una ruptura del nexo causal, es por eso que las decisiones son contrarias. Por eso, en un caso puede ser un policía responsable y en el otro no. ¿Me hice entender, doctores? Perfectamente, doctora. Perfectamente. Sí, profe. Sí, claridad. Ahora, esto del nexo causal ha sido analizado desde hace muchísimos años por el derecho penal, para lograr establecer no solamente el dolo, la culpa, la preterintención y las causales de ausencia de responsabilidad, sino para construir teorías doctrinarias y dogmáticas gigantescas, que influyen en la autoría, en la forma de realización de las conductas y en la autoría o participación. Entonces, ¿qué pasa? Bajo esas posturas, hay muchísimas, hay una teoría específica que quiero que ustedes conozcan, que es de Jacobs. Pero no el Jacobs que conocíamos, sino otro Jacobs, que se llama la prohibición de regreso. A mí me dicen, hombre, ¿usted para qué les enseña prohibición de regreso en la carrera? Eso que lo aprendan en la especialización o en la maestría, porque es que eso es un ladrillo. Esa vaina es muy compleja. La prohibición de regreso es una teoría que está centrada actualmente en el derecho penal, y es decir, hasta dónde puedo retroceder en los hechos. Es decir, nosotros comenzamos con el resultado siempre, el muerto. Ahora necesitamos saber quién causó la muerte del muerto. Y empezamos a devolvernos. Fenómeno inmediatamente anterior, primera persona que encontramos, el conductor de la camioneta. Entonces fue nexo causal y ya. Pero cuando ya nos damos cuenta más atrás decimos, no, eliminemos al conductor de la camioneta del nexo causal porque el que lo causó fue el policía. Entonces nos devolvemos otra vez. Ah, no, es que no fue el policía, es que fue el motociclista, porque él no obedeció la orden de para. Ah, entonces la culpa es del motociclista. Vamos hacia atrás. Regreso. Ah, no, la culpa no es del motociclista porque es que él intentó activar los frenos y no le funcionaron. Ah, no, entonces la culpa es del mecánico que no revisó los frenos. Hacia atrás. Vamos a donde el mecánico y el mecánico dice, yo revisé los frenos. Lo que pasa es que estas motos vienen con un problema de fábrica y es que a tanta velocidad los frenos ya no funcionan. Ah, entonces vamos hacia atrás, al dueño de la fábrica. El dueño de la fábrica dice, ah, no, es que yo solamente la ensamblo, pero ese elemento de los frenos viene de otra fábrica y hacia atrás. Si seguimos hacia atrás eternamente, vamos a llegar a Adán y Eva y a Jesucristo. O sea, es culpa de los papás del motociclista porque si ellos no lo hubieran tenido, pues él no se habría muerto. La prohibición de regreso de Jacobs dice, entre más te devuelvas, más débil es el nexo causal. Más difícil es establecer la relación entre la acción y la omisión y el resultado dañoso. Profe, es decir, que hay como un cierto punto ¿de inflexión? Sí, digamos, para yo devolverme hacia esos hechos o... Sí. Profe, ¿y de cuál es el punto de inflexión? ¿Cada cuántas veces me puedo devolver? Eso depende de cada caso en concreto. A veces te devuelves tanto que es imposible establecer el nexo causal directo con el resultado, pero hay veces que no. Por ejemplo, aquí, si nos devolvemos solamente saltándonos al dueño, al que venía conduciendo el carro, y nos devolvemos al punto del policía, pues el nexo causal aún se ve. Lo que pasa es que si empezamos a hacer toda esa devolución que hice yo, si es que entre más te devuelves y más te devuelves, más difícil es enchatarles o enrostrarles o generarles a ellos responsabilidad sobre el resultado de la muerte. Cada vez es más difícil, aun si lo hiciera por culpa. Es muy difícil. Entonces lo que dice Jacobs es, hombre, si te devuelves eternamente, entre más te devuelvas, más débil es el nexo causal.
Y más difícil va a ser establecer cualquier elemento de la conducta punible a partir del resultado. ¿Listo? ¿Me hice entender? Sí, señora. ¿Sí o no? En este caso, Sí, sí, el sí. próximo Sí, se profe. llegaría el conductor de la moto. Sí, sí, Hasta el sí. conductor de la moto. Hasta O el sea, conductor de la moto. quedaría como se murió, pues queda ahí el caso, o sea, sin a nadie a quien juzgar. Sí. Bueno, partiendo del presupuesto de lo del conductor de la moto, ¿no? Ujú. Ustedes dirán, profe, pero esos casos tan locos que usted pone, los penalistas, ¿por qué son así? Ponen casos que uno dice, pero ¿eso en qué mundo loco se da? ¿En qué mundo loco se da? Hace un año o tal vez dos, nosotros veíamos que en una carretera de Boyacá se estrelló un Lamborghini, que iban a toda mecha, ¿no es cierto? Y mostraban los videos. ¿Y qué pasó? El conductor del Lamborghini demandó a Lamborghini, argumentando esto. Hombre, el hecho no lo causé yo. Estos carros vienen diseñados para X velocidad y el carro no me funcionó cuando yo fui a frenar. Eso lo argumentó él. Y dijo, regresen. El nexo causal no soy yo. El nexo causal viene más atrás. Y empezó a pelear por ahí. Que tenga o no tenga razón es otra cosa. Que lo pueda probar es otra vaina. Pero al menos lo está intentando, ¿me entiendes? Está regresando. Entonces no se trata de hechos descabellados o de casos que nosotros, los penalistas, nos inventemos y que sean absolutamente rebuscados. Se trata de casos reales, en donde uno puede establecer quién tuvo la culpa, es decir, quién tiene la responsabilidad. No la culpa desde la culpa que vimos ayer, sino quién tiene la responsabilidad directa como hecho generador del nexo causal que desemboca en el resultado. ¿Quién es? ¿Listo? A ver, espérame que por aquí me están hablando en el chat. Profe, una preguntita. ¿Tiene los medios? Gunther Jacobs, sí. Gracias. Jacobs con K. Cuando ustedes estén por ahí aburridos de la vida, en vez de estar haciendo TikToks, pueden ponerse a leer a Jacobs, ¿vale? Señor, ¿qué pregunta tienes? Profe, pero entonces, bajo el concepto de esta teoría, ¿hay algún límite establecido para la regresión en los hechos y establecer quién es el responsable? No, no hay límite establecido desde la teoría general porque tiene que analizarse en cada caso en concreto. O sea, la prohibición de regreso de Jacobs es, no te puedes regresar No regresar mucho. más atrás de lo que el nexo causal te lo permite. O sea, si el nexo causal sigue siendo directo sobre el resultado, devuélvete. Pero en el momento en que el nexo causal se atenúa, ya no puedes regresar más. Eso en cada caso en concreto. ¿Listo? Ok, gracias. Ok. ¿Preguntas hasta ahí, mis amores? Listo. Entonces ya vimos la primera causa. Señora. No sé si la pregunta quedó respondida, pero con respecto a lo que dijo Arturo, entonces uno se devuelve hasta donde el nexo causal sea directo, pero cuando ya se vuelva especie indirecto, hasta ahí ya no podemos llegar. Más que indirecto es cuando es cada vez más difícil establecer la relación entre esa acción o omisión y el resultado. Cada vez es más difícil. Entre más te devuelves y más te devuelves, el nexo causal se va atenuando. Ya no se ve tan fuerte, ¿me entiendes? Se adelgaza. Entonces dice, mientras puedas mantener el nexo causal con el resultado, devuélvete. Vale, profe. ¿Listo? Pero si el nexo causal se empieza a atenuar, no te devuelvas más. Esa es la prohibición de regreso. Pues, contada pues de manera somera, ¿no? Cuando ustedes lean a Jacobs van a decir, hijo de pucha, eso me toca meterme como un porro aquí para entender esta vaina. Sí, es peor que Robert Alexi, pero no hay nada peor que Hegel, entonces Jacobs es manejable. Igual hay contrateoría a Jacobs, que es la de Roxin, en donde desvirtúa la prohibición de regreso, porque para todo hay un contra. ¿Listo? Ahora. Y Roxin está vivo, ¿no? Roxin es la revolución del derecho.
del derecho penal. Listo. Ya vimos la causal 1. Causal 2, Emperatriz. Ya. A ver. Causal 2. Se actúe con el consentimiento válidamente emitido por parte del titular del bien jurídico en los casos en que se puede disponer del mismo. El 2. Válidamente emitido Por parte del titular del bien jurídico en los casos en que se puede disponer del mismo. Esta es hermosa, esta causal es preciosa. Dice, hombre, hay momentos en que las personas pueden dar su consentimiento para que realicen una conducta en teoría punible. Por ejemplo, vamos a irnos al artículo 212 del Código Penal, por favor. $212. ¿Ya, Emperatriz, o te pido ayuda? ¿Profe, dice algo de acceso carnal? Sí. ¿No? Dale. Sí. Léeme el acceso carnal, por favor. Dice, para los efectos de las conductas descritas en los capítulos anteriores, se entenderá por acceso carnal la penetración del miembro viril por vía anal, vaginal u oral, así como la penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo humano u otro objeto. Listo. Nos están describiendo una serie de circunstancias para lograr entender una conducta punible. Y nos dicen, se entenderá por acceso carnal la penetración del miembro viril o de cualquier otra parte del cuerpo, del miembro viril, por vía anal, vaginal u oral. Por esas tres. Pregunta, ¿hasta ahí hay conducta punible? Sí, porque está tipificada, ¿no? No. Dice. Si fuese así, yo creo que todos hemos cometido ese delito. Y espero por su bien que sea así. Es decir, ¿quién no ha tenido penetraciones anales, vaginales, orales? Si el solo hecho de tener penetración de un miembro viril por vía anal, vaginal u oral es conducta punible, todos somos culpables. No es eso. Está describiéndonos un elemento, pero dice, además de, se tienen que dar otros elementos. Y es que tener penetraciones por vía anal, vaginal u oral no es conducta punible. Lo que es conducta punible es si se hace con violencia. ¿Listo? Ahí lo van a ver ustedes. Está entre el 208 y el 212A. Les dice a ustedes, mire, si se realiza con violencia, sí está mal. Eso sí es conducta punible. Si se realiza sobre menores de 14 años, eso sí es conducta punible. Si se realiza con personas incapaces de resistir o en incapacidad de resistir, eso sí es conducta punible. Pero el resto no. ¿Ves? Entonces, si una persona, una mujer o un hombre, autorizan a otra persona y le dice, yo quiero tener relaciones sexuales de forma violenta, sexo fuerte, sexo violento. En teoría estamos en un acceso carnal con violencia. ¿Pero qué ocurre? Que yo actúo con el consentimiento del titular del bien. Esta persona me está autorizando a realizar conductas de tipo sexual bajo violencia con ella. Ah, es que ahí es la descripción nomás, no se está hablando. Sí, ya entendí, gracias. ¿Listo? Entonces, para los que han visto las 50 sombras de Grey, el solo hecho de que el señor coja a la señorita, coja en el sentido del español colombiano, ¿no? No de coja en el sentido del español de España. La amarre
la golpee para tener relaciones sexuales con ella, podría tipificarse como un acceso carnal violento, pero es que ella le está dando su autorización. Es una práctica sexual que creo que se llama bondage, no sé, una vaina así. Y la persona actúa con el permiso del titular del bien. Entonces me van a decir, oiga, pero mire cómo la volvió. La volvió nada. Sí, pero es que yo contaba con su autorización. Ella puede disponer de ese bien jurídico. Ella puede disponer de su sexualidad como ella quiera. ¿Sí o no? Sí. Profe, y en caso de que la Claro, persona claro que llegase sí. a fallecer por esos actos, ¿cómo demuestra el otro de que sí, que ella había querido todo eso? ¿Para qué le dio permiso? ¿Para matarla? No. No, no Por sé, eso, ¿no? pero se da el caso de que llega al punto muy alto de exigencia, Moción. pues sí puede, digamos, asfixiame y se le va la mano al hombre y muere. Pero qué Así salvaje. murió un actor, ¿no es cierto? Así murió David Carradine. Pero Mira, él fue solo porque ese estaba era masturbando y se ponía una soga en el cuello para sentir placer, decía. no, no era masturbándose. Lo que pasa es que, como todo en la vida, hay una explicación médica para todo. Las erecciones se dan por acumulación de sangre dentro de los cuerpos cavernosos del pene. El hecho de mantener los cuerpos cavernosos del pene con sangre todo el tiempo, dentro de ellas son como bolsitas que se mete ahí la sangre, y eso hace que el pene se ponga erecto, pues hace que la erección dure más tiempo. Entonces se ha descubierto por parte de estas personas que si yo ahorco a mi pareja, a un hombre obviamente, pues el flujo de sangre no va a subir a la cabeza y no se va a mantener, sino que se va a mantener en la parte de abajo. Eso hace que la sangre se acumule en toda la parte de abajo, incluyendo el pene. Y entonces hace que las erecciones duren más tiempo. Por eso es que si ahorcan a los hombres o se les corta, más que la respiración es el flujo sanguíneo, para mantener durante más tiempo las erecciones. Se hace con sogas, se hace con corbatas, con medias, con lo que sea. David Carradine estaba manteniendo una relación sexual en ese sentido, con una prostituta, a la que autorizó para que realizara la práctica sexual. Solo que a la nena se le olvidó soltarlo. Lo mató. En lugar de comprar Viagra. Por eso es que el Viagra tiene contraindicación en personas con problemas de circulación o problemas de carácter cardíaco. ¿Ves? Porque es que hacen una serie de circunstancias específicas para que el flujo de sangre actúe de manera directa sobre el pene. Entonces, incluso cuando se hacen levantamientos de cadáver en personas que se han ahorcado, y son hombres, obviamente, están ahorcados, pues uno los va a encontrar con erecciones ahí, hasta que no lo baje de allá, y hasta que el flujo de sangre no deje de circular, el muerto va a tener una erección permanente. Es una práctica sexual que tiene ese fin. Entonces, volvemos al punto. David Carradine, ¿para qué autorizó a la prostituta? ¿Para matarlo? ¿O para que le diera placer sexual derivado de una práctica de detención temporal de la circulación? Para que le diera satisfacción, para que le obstruyera su garganta, no sé. Listo. Entonces, podremos decir que la prostituta no va a responder por la muerte de David Carradine como consecuencia de una autorización que él le dio. Sí respondería. Lo eventual. Es muy posible que haya actuado con culpa, pero responde. Porque es que la autorización válidamente emitida del titular no era para eso. No era para eso. Ah, no, hablemos entonces que la prostituta está en un evento de caso fortuito. ¿En serio? ¿Le era evitable el hecho? Sí, pudo no ¿Hizo todo lo acceder a posible hacerlo. por evitarlo? No. Lo siento, querida prostituta.
tienes que pagar por David Carradine. Tal vez no con dolo, pero sí con culpa. Lo pagas. ¿Ves? Esta causal es preciosa, no solamente porque nos hace pensar en todas estas circunstancias, sino porque esta causal cobra especial relevancia en un tipo penal en Colombia. Y en una gran discusión que se ha dado en el país sobre ética, moral y ley. Y es, yo puedo disponer sobre mi vida. Yo puedo autorizar a alguien a que me aplique una eutanasia. ¿Responderá el médico que me ayude a morir por un homicidio? Porque en sí me está causando la muerte. Volvemos al nexo causal. En Colombia, ¿la eutanasia es delito? Si ¿Es se dan conducta ciertas punible? circunstancias, si se dan ciertas circunstancias, tengo entendido que no. Revisémoslo, no hay ningún problema. Cuando uno tiene dudas sobre si una conducta es punible o no, pues uno busca el código, que ahí están las conductas punibles. Entonces, como es un delito contra la vida e integridad personal, nos vamos a ubicar en el artículo 101, que es en donde comienzan los tipos penales de la vida contra integridad personal. Y entonces dice, artículo 101, genocidio, ese no es. Apología al genocidio, tampoco. Homicidio. Homicidio. Puede ser, pero es que estamos hablando de eutanasia. Homicidio, feminicidio, homicidio preterintencional, homicidio por piedad. Oh, homicidio por piedad, eso me suena. Y dice, el que mataría a otro por piedad para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses. ¿Será que el homicidio por piedad es igual a la eutanasia? Es una persona que está sufriendo, siente dolores terribles, tiene una enfermedad grave e incurable, se va a morir. ¿Será que el homicidio por piedad es igual a la eutanasia? Para mí sí. No. ¿No? La diferencia está en esta causal. Y es que en la eutanasia se actúa con el permiso válidamente emitido del titular del bien. Esta persona solicita, y hay reglamentación legal en el país, para acceder al derecho a morir dignamente, que se llama eutanasia. Y se necesita que la persona no solamente demuestre que esté en una de estas causales, es decir, que esté padeciendo una enfermedad grave, incurable y no sé qué, y si más, sino que además su cabeza está bien y necesita hacer un procedimiento específico para emitir válidamente, de forma legal, su autorización para que le apliquen la eutanasia. Entonces, si se hace todo el procedimiento, el médico que aplica la eutanasia no responde por ningún homicidio. ¿Por qué? Porque hay un consentimiento válidamente emitido del titular del bien en una de las circunstancias en que puede disponer de él. Profe, pregunta, ¿y qué pasa si el médico se da cuenta que el señor está sufriendo mucho y efectivamente se iba a morir, pero el señor no le dio la autorización? Ah, es homicidio por piedad. Sin autorización, es homicidio por piedad. Con autorización debidamente prevista como está dentro de la ley para practicar una eutanasia, estamos ante una causal de ausencia de responsabilidad. Miren cómo el permiso del titular del bien válidamente emitido hace que cambie la realización de la conducta punible. ¿Listo? Entonces, vuelvo y digo. Profe, pero, perdón, en el caso de la acción, digamos, erótica de la pareja, si lo deja por escrito, pero eso no tiene nada de autorización como en comparándolo con la eutanasia, ¿tendría validez como tal? Si no, yo le dejo por escrito a usted, señora prostituta, esto de que yo autorizo que usted me haga todo esto y bajo mi riesgo. Pero si la eutanasia no da como, o sea, como un factor que autorice eso, ¿sí le sirve a ella como ley, como tal? No, porque es que David Carradine no estaba bajo una enfermedad terminal, ni sufriendo dolores terribles, ni nada de esas cosas. Él lo que quería era sexo.
Por eso, ella se va a arriesgar al delito. O sea, la persona que lo practica al final va a terminar estando sobre un riesgo de una culpa. La discusión ahí sería, pues no sé Así diga, sí, es que cómo uno se dice, no, yo le dejo por llevaría, escrito, cómo se llevan tranquila. a cabo esas conductas si se hacen con contrato de autorización bajo propio riesgo o simplemente yo le pago a una prostituta y ella lo hace. No sé realmente cómo será. Lo que les decía antes, cada cosa que se le meta a un caso hace que cambie. Entonces, si hay un contrato, tendríamos que ver el contrato, tendríamos que ver hasta dónde el riesgo era previsible, aceptable, no sé qué dice más. ¿Listo? ¿Y no podría ser preterintencional en ese caso? ¿En cuál caso, corazón? ¿En el de la prostituta o en el del médico? No, en el de la prostituta. Preterintencional, ¿cuál acción de carácter doloso desplegó ella desde el comienzo y excedió su resultado? Pues lo que... ¿Qué delito quería cometer ella? No, ningún delito. Entonces no hay preterintención, mi amor. Vale. Recuerda que en la preterintención yo inicio el camino criminal con una idea de delito. Lo que pasa es que mi resultado es mayor al delito que yo quería. Entonces, si ella no inicia el camino delictual con su idea en la cabeza de un delito, tú no puedes hablarle de preterintención. Vale, profe. ¿Listo? Ahora sí me quedó claro. Listo. Ahora, por acá nos están diciendo cositas interesantes en el chat. Dice, la eutanasia activa en Colombia es legal. La eutanasia activa es la ayuda efectiva que presta un profesional de la medicina, un médico, siempre un médico, para poner fin a la vida de una persona. Este tiempo de eutanasia, junto con los cuidados paliativos y la posibilidad de desistir de tratamientos médicos que se consideran innecesarios, eutanasia pasiva, integran las tres opciones que tienen las personas para ejercer su derecho a morir dignamente. Es un derecho fundamental. El suicidio asistido en Colombia es un delito. ¿El suicidio asistido? Sí. En Colombia, nadie debe prestar una ayuda o asistencia, sugerir o inducir a otra persona a cometer el suicidio. Ese es un tipo penal que se llama inducción o ayuda al suicidio. El Código Penal castiga estas acciones bajo el delito de inducción o ayuda al suicidio, artículo 107 del Código Penal. Se me perdió. ¿Dónde está? Y la diferencia con la eutanasia activa es que en esta opción la persona no causa su propia muerte, en el suicidio sí, sino que quien la conduce es el profesional de la medicina. Por ello, cualquier ayuda o asistente, sea de un médico o de un familiar, para que otra persona ponga fin a su vida, aún si sufre una enfermedad terminal y su vida es indigna, es un delito, que se llama homicidio por piedad. Ok, se los pongo de una manera más clara. Supongamos que usted, siendo médico o sin serlo, usted se da cuenta que hay una persona que está sufriendo terriblemente. O sea, que uno de esos momentos en donde las personas empiezan a rogar para que Dios se acuerde de esa pobre persona y se la lleve y no la haga sufrir más, así. Entonces usted dice, mira, esta persona está sufriendo mucho y no se va a curar. Ay, no, yo voy a ayudarle a morir dignamente y entonces la desconecto. O le pongo una almohada en la cabeza y la asfixio. ¿Responderé por la conducta punible o es eutanasia? Conducta punible. Conducta punible y tiene que ser punible. Obviamente. Hay homicidio por piedad, eventualmente, porque yo no es que tenga algo contra esta persona, tenga la intención desmedida de matarla. No, hay homicidio por piedad. ¿Por qué? Porque esta persona estaba sufriendo intensos dolores, no sé qué, enfermedad terminal, y yo, de buen samaritano, vengo y lo mato. Pero no contaba con la autorización de la persona. Si cuento con la autorización de la persona, válidamente emitida, no es que la persona me dijo, máteme, y usted la mató. No. Eso es una regla, es una serie de procedimientos para acceder a ese derecho a morir dignamente. Están avalados por la ley, porque entonces cualquiera podría firmar un papelucho y decir, máteme, y me matan, y no pasó nada. ¿Mm? Hay casos rarísimos en el mundo de autorizaciones para matar. Hay unos casos, hay unas vainas que uno dice, pero la cabeza de la gente es la patada. Hay unos casos en Europa, no recuerdo muy bien el país, en donde un caníbal puso un aviso en internet diciendo que quién estaba interesado en dejarse comer, literal. Se presentaron varias personas y finalmente el caníbal escoge su presa, que pues
quiere que se la coman y firman un contrato en donde la presa autoriza hacer comida por el caníbal. Inician primero comiendo juntos de la misma parte, es decir, se comen una manito, se comen un bracito, se comen una piernita, entre los dos. O sea, yo me ayudo a comer mi manito y el otro la preparamos sabrosa. Hasta que llega el momento en donde el caníbal me mata y acaba de comerme, pero él tiene una autorización mía. La discusión legal es, ¿esa autorización es válida? ¿Hasta qué punto era válida? Porque es que hay muchas autorizaciones, esto de válidamente emitidas, implican que esas autorizaciones conlleven una sanidad mental de parte de quien autoriza. Si la persona no está bien de la cabeza, el consentimiento tiene problemas de validez. Todos esos casos, mira aquí nos dice Vladimir, es Jack Kevorkian, el caso del caníbal. Todos esos casos implican revoluciones para el derecho penal. Revoluciones completas para el derecho penal. Y es venir a establecer otra vez nexo causal, causales de ausencia de responsabilidad, ¿es válido o no es válido el consentimiento? Usted dirá que yo detesto el civil, y sí, lo detesto. Pero en el derecho civil llega a pasar esto. El derecho civil tiene que pensar en todas estas cosas que tiene que pensar el derecho penal. Es decir, se presentan casos tan terribles y tan extraños que lleguen a remover las bases del derecho en el derecho civil como pasa en el penal. No. Por eso es que el derecho penal es tan bonito. Por eso es que los penalistas queremos que todos sean penalistas como nosotros. ¿Listo? ¿Entendieron lo del consentimiento válidamente emitido? ¿Entendieron cómo eso actúa bajo las conductas que son punibles? Elimina uno de los elementos de la conducta punible. ¿Cuál sería? ¿La tipicidad, la antijuricidad o la culpabilidad? La culpabilidad. Perfecto. Elimina la responsabilidad, la culpabilidad. Entonces recuerden, para que la conducta punible debe ser típica, antijurídica y culpable. Si no están los tres, no hay conducta punible. Hasta ahora hemos visto dos causales que excluyen la tercera, es decir, la culpabilidad. Y al excluir la tercera, la conducta deja de ser punible y apague y vámonos. Se acabó el problema en el derecho penal. Ya ustedes pelearán por allá en otro lado, pero en el derecho penal ya no nos importa. ¿Entendida la segunda causal, doctores? Sí, profe. Listo. Sí, profesora. Perfecto. Ok. Vamos con la tercera. Emperatriz, por favor. 3. Se obre en estricto cumplimiento de un deber legal. Estas las vamos a ver a la par con la 4 y la 5, por favor. En estricto cumplimiento de un deber legal. Regálame la 4, por favor. La 4. Se obre en cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales. No se podrá reconocer la obediencia debida cuando se trate de delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura. La 5. Se obre en legítimo ejercicio de un derecho, de una actividad lícita o de un cargo público. Obediencia legítima. ¿En legítimo ejercicio, dice? ¿O en ejercicio? En cumplimiento de orden, obediencia debida cuando se trate de delitos. Ay, no, esa es la 4, corazón, la 5. Se obre en estricto cumplimiento de un deber legal. La 4. Se obre en cumplimiento de orden. La 5, corazón, la 5. Se obre en legítimo ejercicio de un derecho, de una actividad lícita o de un cargo público. Listo. ¿Por qué las vamos a ver al tiempo? Porque son muy similares.
Ustedes las están viendo en este momento en tablero y la están viendo también en el código. Yo estoy parafraseándolas acá por efectos de espacio y porque pues ustedes también tienen el código a su disposición para que vean sobre todo la 4 que es más larguita. Las 3 tienen que ver con que de una u otra manera yo tengo una autorización legal para realizar el delito. Tengo permiso para realizar el delito. Pero la diferencia es que este permiso no es el del número 2, porque no necesariamente lo está dando el titular del bien jurídico, sino que me lo da el Estado, me lo da la ley. Es decir, la ley está autorizando que se realicen conductas punibles sobre personas indeterminadas. Eso lo está permitiendo la ley. En las 3. El problema es cómo actúa en cada causal ese permiso de la ley. Permiso para delinquir. Como dirían las películas de los 80s, licencia para matar. Tienes permiso. Pero los permisos tienen reglas. Caso número 1, causal 3. Se obra en estricto cumplimiento de un deber legal. Era mi deber. Era mi deber. Si una persona eventualmente realiza una conducta punible, ¿será que hay algún deber legal que me autorice a mí a realizar esa conducta punible? ¿Qué deber legal me autoriza a mí a realizar esa conducta punible? ¿Cuál es el deber legal? ¿En qué caso se podría dar un deber legal para realizar una conducta punible? Uy, yo no encuentro. Yo no sé porque pues para eso usted es la profesión, ¿no? No, mentiras. Estricto cumplimiento de un deber legal. Una investigación policíaca, algo así. El SMART. Andrés Mesa, a ver. Pues, por ejemplo, el artículo 2 de la Constitución dice que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Y si, por ejemplo, está en peligro el principio o el derecho del bienestar, de la seguridad, y hay algún grupo armado ilegal que está poniendo en peligro ese principio, pues entonces la fuerza del Estado está en la obligación constitucional de garantizar esa seguridad. Es parecido, ¿no es cierto? Ahora, si tú me dices que es esa, analiza la causal bajo la 5. Es decir, si llega un grupo armado ilegal y yo estoy en ejercicio de la protección de las personas, ¿estoy bajo la causal 3 o bajo la causal 5? Es decir, si yo, por ejemplo, soy un policía y estoy defendiendo a esas personas y mato a uno de los del grupo armado ilegal, ¿estoy en estricto cumplimiento de un deber legal o estoy en legítimo ejercicio de un derecho a actividad lícita o cargo público? Creo que en ambas me suenan. Es que por eso es que se parecen tanto. Listo. Si tú lo haces en virtud de tu cargo, porque es una de las funciones de tu cargo, estás bajo la causal 5. ¿Listo? 5. Ah, ok. Pero, si no estás bajo el ejercicio de una de esas circunstancias específicas de carácter funcional, tendremos que hablar de la causal 3 y es el estricto cumplimiento de un deber legal. Legalmente me tocaba hacer eso, no puedo hacerlo de otra manera. Profe, ¿cuáles son esas causales? ¿O en qué caso se da eso? Supongamos que este es un caso así. ¿Ustedes recuerdan a esta familia que terminó siendo procesada y sigue siendo procesada, solo que le dieron la libertad por vencimiento de términos por presunto lavado de activos,
porque el papá trabajaba en la DIAN y la hija se daba unos lujos en unos Lamborghinis, en unos Ferraris y, mejor dicho, las mejores tiendas del país, y que gracias a eso fue que les cayeron. Los Ambuila. ¿Qué pasa? La Fiscalía General de la Nación realiza una investigación y a raíz de esa investigación empieza a incautar bienes. Le incauta el Lamborghini, o bueno, el Ferrari a la niña, le incauta las joyas, incautan propiedades. Y yo me pregunto, todas esas cosas que yo he nombrado, que son propiedades, joyas, dinero, vehículos, ¿son bienes muebles o inmuebles? Inmuebles. Muebles. Muebles. Ojo, Muebles. todos los demás, excepto las propiedades. Muebles. O sea, si son Muebles. edificios, son Exacto, inmuebles. Muebles y muebles. Muebles. Si a Jenny le quitan, a Jenny Ambuila, le quitan sus joyas y le quitan su Ferrari, y Jenny denuncia a las personas que le incautaron esos bienes por el artículo contenido por el delito contenido en el artículo 239, por favor léanlo. ¿Será posible establecer que el delito se cometió? 239, por favor. El hurto. 239. Hurto. Fuerte, fuerte que no escucho. Según el artículo 239 del Código Penal colombiano, es el que se apodere de una cosa mueble Hasta ahí. ajena con el... ¿Se apoderaron de los bienes de Jenny? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Sí? Sí, ¿Son cosas muebles? claro. ¿Son ajenas? Sí. Claro. ¿Con el propósito de beneficiarse de manera propia o a un tercero, así sea el Estado? Sí. No. ¿Sí? Sí. ¿Hay afectación al patrimonio jurídico, al patrimonio económico de Jenny como elemento de la antijuridicidad? Si hay afectación. Sí. Ahora, ¿recuerdan la antijuridicidad material? Y dice, no solamente es que se lesione el bien jurídico o se le ponga en peligro, sino que se haga sin justa causa. ¿Hay una justa causa para haberle quitado a la pobrecita Jenny su Lamborghini? Sí, sí había justa. ¿Cuál es? Sí. El estricto cumplimiento de un deber legal. Yo tengo que incautar estos bienes porque son objeto de la investigación. ¿No hay otra manera? ¿Ves? El estricto cumplimiento de un deber legal es porque la ley establece que eso se debe hacer así. No está dando permiso a nadie para que robe a Jenny, para que le hurten los bienes a Jenny. Pero bajo la estricta tipicidad sí se apoderaron de bienes muebles de carácter ajeno en favor propio o de un tercero. Tipicidad estricta. Con antijuridicidad afectaron el patrimonio económico de Jenny. Pero no hay antijuridicidad material. ¿Por qué? Porque están en estricto cumplimiento de un deber legal. Hay una causal de ausencia de responsabilidad. Entonces, esta causal excluye la antijuridicidad. Material. ¿Listo? Debe haber un fundamento legal que diga que esa es la única manera de hacer las cosas. La única manera de evitar que sigan ocurriendo estos delitos es incautando los bienes que ya se presumen son ilícitos. Es un deber legal.
Se obra en cumplimiento, causal 4, se obra en cumplimiento de una orden legítima emitida por autoridad competente. Las órdenes de carácter legítimo no necesariamente deben estar por escrito, pueden ser verbales. Si tu jefe te dice, oye, ven, hazme un favor. Tú trabajas en una entidad de carácter público, digamos, en una superintendencia. Y tú expides una resolución, haces la resolución, se la llevas a tu jefe la firma y dice, esta vaina quedó mal, hombre. Hágame el favor y la vuelve a hacer y destruya esta. ¿Ese documento que estás a punto de destruir es un documento de carácter público o privado? Estás en una superintendencia. Es público. Es público. Y hay unos tipos penales que están dentro del artículo 290, tal vez, 290 y algo. 292. Destrucción, supresión, ocultamiento de documento público. Estás a punto de destruir un documento público. Lo destruyes. ¿Estás en el tipo penal? ¿Estás en el tipo penal? Dice, 292, el que destruya, suprima u oculte total o parcialmente documento público que pueda servir de prueba, es una resolución, incurrirá en prisión de tanto a tanto. Si la conducta fuera realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, ahí estás tú, se impondrá prisión de tanto a tanto, más alta. Si se tratara de documento constitutivo de pieza procesal de carácter judicial, la pena se aumentará de tanto a tanto. Acabas de destruir una resolución. ¿Estás bajo el tipo penal desde el punto de vista de la tipicidad? Sí. Sí. Sí, profe. Pero es al recibir la orden, ahí que, ¿cómo se La llama? orden. Pero Porque no la basta orden la no orden. es causal. No basta la orden. La orden debe ser legítima y emitida por una autoridad competente. ¿La orden es legítima? ¿Está bien que hayas destruido ese documento? ¿La orden que te dieron está bien? En el sentido de decir, oiga, vamos a destruir este documento porque está mal. ¿La orden es legítima? No. Sí. Te están dando una Pero- razón. Te están dando una razón por la cual la van a destruir. La resolución quedó mal. La resolución quedó mal. Nosotros no podemos dejar esta resolución así, quedó mal. No sé por qué, pero algo quedó mal. Ya la firmó el jefe. Entonces tú la destruyes. Ahora, quien te está dando la orden de destruir la resolución es la autoridad competente para eso. ¿Sí o no? Claro que sí. Sí. Y entonces cuando a ti te caigan a decirte, oiga, pero usted acaba de destruir un documento, no sé qué. Pues, hombre, pero yo estoy en cumplimiento de una orden legítima, yo estoy obedeciendo a mi jefe. Y él me dijo que esto estaba así, mire, la orden es legítima por esto. Listo, no pasó nada. Se acabó. Pero no todas las órdenes son legítimas. Del numeral 4, es la causal que invocan los soldados dentro de los falsos positivos en Colombia. Y es que dicen, pero yo estaba obedeciendo una orden de mi jefe. Mi mayor, mi coronel, mi sargento, mi no sé qué, mi CICE más me dijo que lo hiciera. Y si yo no lo hacía, pues estaba desobedeciendo una orden de mi jefe. Entonces yo hice lo que mi jefe me dijo que hiciera. Eso se llama el principio de obediencia legítima. Pero es que lo legítimo debe analizarse en cada caso en concreto. Y lo que dice el numeral 4 en su inciso segundo es que no se puede predicar el principio de obediencia legítima, es decir, escudarme en que yo estoy obedeciendo una orden cuando se trate de delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura y demás. Si a mí me dice mi jefe, vaya y mate a ese muchachito que está allá, que es un pobre campesino, y vaya y póngale ropa para que parezca que era un guerrillero, ¿será que yo no tengo 2 dedos de frente para caer en cuenta que mi jefe no me puede ordenar eso? Uno puede objetar, o sea, hace objeción de conciencia, profe, ¿cierto? Sí, pero más allá de eso, es que tú no estás obligado a obedecer nada que vaya contra la ley. Es más, en el caso de la resolución,
Si tú dices, oiga, no, doc, yo prefiero que yo no, jefe, yo no, prefiero no destruir eso. Si la va a destruir, destrúyala usted. Yo prefiero no hacerlo. Hombre, lo estás haciendo, lo puedes hacer. Tú puedes negarte a hacer algo que no quieras hacer. Es que a ti nadie te puede obligar a hacer algo que no quieras, oye. Por muy que sea tu jefe. A eso se refiere la causal 4. Dice, hombre, en las estructuras en donde hay jerarquías y en donde hay obediencia entre inferiores y superiores, entre superiores e inferiores, jerárquicos, hay en teoría una causal eximente de responsabilidad, pero se necesita que se den varias reglas. Primero, que la orden sea legítima, es decir, que no vaya ni contra la ética, ni contra la moral, ni contra la ley. Segundo, que esté debidamente motivada la razón por la cual se está emitiendo la orden. En tercer lugar, que sea una autoridad de carácter competente la que esté dando la orden. Y en cuarto lugar, que no sean para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada, terrorismo. Ya. Si no está eso, no. Así opera la causal. Y entonces me pregunto, ¿será que la defensa de los procesados en los casos, más llamados casos de falsos positivos, porque realmente no se llaman así, están bajo obediencia legítima? ¿Hay causal de eximente de responsabilidad para esos soldados diciendo, es que mi jefe me mandó, mi mayor, mi superior, mi no sé qué, y por eso yo lo hice? ¿Se pueden escudar en eso? Pues yo creo que no, porque de hecho es un delito de lesa humanidad. Ajá. No, para nada. No se pueden excusar en eso. Ahora, el artículo 32 en el numeral 4 nos dice, no se podrá reconocer la obediencia debida cuando se trata de delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura. ¿Menciona el homicidio? ¿Menciona el homicidio? No. No. ¿Qué hicieron estos soldados? Hay Homicidios. que judicializar tanto a los que cometieron directamente como a los que dieron la orden. Claro, pero ¿qué hicieron los soldados? Todos, hay que ¿Cometieron judicializarlos. desaparición forzada, tortura y genocidio o cometieron homicidios? Ahí todos los delitos están ahí, doctora. Solo cometieron homicidios. Cuando ustedes vean a fondo los delitos se van a dar cuenta que es el genocidio. Y es una cosa completamente diferente. Que es la desaparición forzada, una cosa diferente. Y la tortura la hablamos hace como 2 semanas con Emerson en una de las clases en donde nos dimos cuenta que para tortura no se necesita que me estén haciendo tales cosas, sino que eso tenga un fin específico y es hacerme confesar algo, castigarme por algo que yo hice o lo que sea. De lo contrario no hay tortura. Entonces, si ellos cometieron homicidios, en teoría el inciso segundo no les aplica. Pero el problema es que el inciso primero sí les aplica. Y es, ¿la orden es legítima? Claro, me la dio mi superior, es la autoridad competente, pero es que lo legítimo no solamente implica la competencia o la autoridad de donde sale, sino si la orden me era razonablemente entendible que iba contra la ley o no. ¿Será que yo hago parte del Ejército Nacional para matar personas que están desarmadas fuera de un combate? Que a mí me digan, vaya y mate al que esté allá y yo voy y lo mato. Sin que me esté haciendo nada, sin que estemos en un combate, sin que esté armado, sin que nada, es un campesino. ¿Para eso está el Ejército Nacional? ¿Esas son las órdenes válidas? No. Ahora, si a mí me dicen, listo, no mate, hágame un favor, ve a esa muchachita que está allá, vaya y me la viola. Y mando a todo el pelotón a que la viole. ¿Principio de obediencia legítima? Puede que no sea ninguno de los delitos que están ahí. No es desaparición forzada, no es genocidio, no es tortura. Es un acceso carnal. Si a mí me dan la orden de acceder carnalmente a una niña, ¿yo debo obedecer esa orden? ¿O estoy en capacidad, sin importar mi grado de escolaridad, de discernir que esa orden no es legítima? ¿Que la orden que me está dando no está bien? ¿Lo puedo hacer? Sí. Puede negarse a hacerlo. Cualquier persona cae en cuenta que eso no se puede hacer. Y entonces la causal se rompe. No existe la causal de la obediencia legítima en delitos como esos.
en ningún delito prácticamente. ¿Listo? Había una manito por acá levantada, la de... Silvana, dime, corazón. Profe, el año pasado yo leí un artículo donde, pues ya de antes, que judicializaban a los militares nazis por la muerte de los judíos y se defendía diciendo que él seguía la ley que entonces estaba rigiendo y estaba siguiendo a su superior. Entonces ese sería ¿cómo fue que dijo usted ahora? Una causal excelente de responsabilidad, un principio de obediencia legítima. Principio de obediencia legítima, ya que si ya la ley estaba escrita de que tenían que matar a los judíos, él tenía que hacerlo, ¿no? Estaba en estricto cumplimiento de un deber legal. Sí, entonces, pero estaba violando derechos fundamentales del ser humano, que ya estaban escritos también. Y de ahí sale la frase que dice que eran monstruos que asesinaban a gente inocente, pero también eran padres que iban a su casa a jugar con los hijos. Mira, lo que tú estás diciendo, Silvana, es el fundamento del bloque de constitucionalidad actual en todo el mundo, en todas las naciones positivistas. Y es que, sí, Hitler y el Tercer Reich y el genocidio sobre la comunidad judía es algo supremamente doloroso para la humanidad. Pero desde el punto de vista del derecho, estrictamente del derecho, nos abrió los ojos a unas realidades que nosotros no podíamos en ese momento vislumbrar, que Kelsen no vio. Y es como Hitler utiliza la teoría de Kelsen para modificar el ordenamiento estatal al punto de que sea obligación matar judíos. Entonces, ¿cuál es la defensa? Eso se llama los tribunales de Nuremberg o los juicios de Nuremberg, que son los que se hacen a los militares nazis cuando cae el Tercer Reich por parte de las Naciones Unidas. En los tribunales de Nuremberg se dice, mire, lo que pasa es que nosotros no somos como ustedes. Entonces les vamos a dar un juicio justo, dice la ONU. Y les vamos a dar la posibilidad de que se defiendan. Y les hacen unos juicios que son un asco, que son los juicios de Nuremberg. Y los abogados que les nombran, que son unos berracos, de verdad, dicen, hombre, o sea, usted lo va a castigar a él por obedecer la ley. Porque es que recuerde que la ley cambió en Alemania. Y la Constitución, teoría de Kelsen, desde la Constitución se ordenaba que era deber de toda persona en Alemania delatar, entregar para la muerte a personas que fueran judías. Es decir, que si usted no obedecía la ley, estaba siendo castigado por desobedecer la ley. Y ahora usted los va a castigar a ellos por obedecer la ley. No es el principio de obediencia legítima. Ellos estaban obedeciendo la ley. El deber legal era la causal 3. Mire, eso fue una defensa tan acérrima y tan bien fundamentada que en teoría, en estricto derecho, los militares no debían haber sido condenados. Los nazis no podían haber sido condenados. Pero ¿qué pasa? A raíz de esa teoría, los terminan condenando. O sea, dicen, sí, muy chévere, pero no, los derechos fundamentales estaban. Y los condenan a unas penas de prisión. Pero al mundo entero le queda dando vueltas diciendo, lo peor es que tienen razón. Y entonces hacen todo un bloque de constitucionalidad y dicen, de ahora en adelante, la supremacía constitucional, es decir, la Constitución siempre estará por encima de todas las leyes, de todos los decretos, de todas las resoluciones, de todas las ordenanzas, excepto cuando se trata de contrariar derechos de carácter fundamental. En ese caso, la Constitución cae sobre el bloque de constitucionalidad que protege derechos de carácter constitucional, derechos humanos por excelencia. Ninguna Constitución puede ir en contra de un derecho humano por excelencia, pero ojo, solo en naciones positivistas. Si no es una nación positivista, pues no. Oye, entonces, ¿por qué Estados Unidos puede vulnerar derechos humanos? Porque adivina que ellos no son positivistas. Y lo más gracioso es que son los duros de la ONU. Así funciona el mundo. Entonces, estas causales que están aquí son parte de la evolución de todo lo que ocurrió con el fenómeno nazi. ¿Cómo eso impactó al derecho en general?
No solamente al derecho penal, al derecho constitucional, al derecho internacional, al derecho civil, al derecho administrativo, todo. Ese fenómeno hizo que evolucionara el derecho. No estoy diciendo que es genial que hayan matado judíos, jamás. Estoy diciendo es cómo eso nos abrió los ojos a que Kelsen no es el fin del universo, a que la supremacía constitucional puede volverse en nuestra contra, en cómo cambiar la ley y jerarquizar normas puede llevar a cometer cosas tan horribles como lo que sucedió en Alemania. Ah, no, pero es que ya como cambiamos eso, entonces no volvió a existir genocidio. Ay, hombre, genocidios hay todo el tiempo. En Ruanda, en Chile, en Colombia. Hay genocidios todo el tiempo, antes y después de los nazis, antes y después del bloque de constitucionalidad, antes y después de la evolución del derecho penal. Pero sí es importante lo que nos dice Silvana en el sentido de que esos movimientos son los que han hecho estas estructuras y estas causales de justificación. ¿Hasta ahí me han entendido? Sí, profe, y lo más terrible es que muchos de esos alemanes no estaban de acuerdo, y si no estaban de acuerdo, también Por los eso, malos aniquilaban. si obedecían la ley y malos si no la obedecían. Sí, y ahí está un ejemplo de Schindler. Sí, exactamente. Cuando puedan, Tratar de también reconstruir. búsquense en las películas de los juicios de Nuremberg. Se van a dar cuenta que los juicios más imparciales del mundo fueron los más injustos y vulneratorios de derechos fundamentales del mundo. Que se hicieron en Nuremberg, porque en Nuremberg inició el movimiento nacional socialista. O sea, ahí se formó la consolidación del poder de Hitler. Por eso lo hicieron allá. Esos juicios de Nuremberg son una vergüenza para el derecho. Ana Ruiz, señora. No, profe, de acuerdo a lo que estamos hablando de lo que sucedió en Alemania, de cierta forma también me gustaría que hiciéramos como un análisis del proceso de paz aquí en Colombia, ¿no? Porque finalmente eso ha dividido al país. Los que querían penas privativas de la libertad en un proceso de paz donde clara y efectivamente se vulneraron los derechos de muchos colombianos. Y cómo, o sea, cómo sobrevivir un proceso de paz por encima de la Constitución, cómo cambiar las normas, cómo decir que el narcotráfico no era un delito, decir que el narcotráfico era un delito conexo a la guerra, la violación, el secuestro. Entonces, obviamente yo estoy de acuerdo con el proceso de paz, ¿no? Dejo la claridad, pero sí veo que eso ha sido un fenómeno político y jurídico que como que Colombia y nosotros, la población, no estábamos dispuestos o no estábamos preparados para llevar, ¿no? Lo que pasa, doctora, es que el análisis del proceso de paz tiene muchas variables y muchos roles. En principio es necesario tener en cuenta que los procesos de paz, ya sean de desmovilizaciones de las AUC o sean la creación de la Justicia Especial para la Paz, cualquiera de ellas, que son las dos grandes movimientos de desmovilizaciones o de procesos negociados que hemos visto en Colombia, en teoría, no se rigen bajo los principios de la jurisdicción ordinaria, primero. En segundo lugar, no se rigen bajo los principios de la justicia ordinaria, sino se habla de una justicia diferente, que es la justicia retributiva, que tiene unos principios completamente diferentes y en donde la justicia se evalúa por procedimientos diferentes a los individuales. La justicia de carácter restaurativa, la justicia de carácter retributiva, las negociaciones de carácter internacional o nacionales que se hacen con grupos al margen de la ley para lograr su desmovilización, no buscan, y esto lo digo de forma radical, no buscan hacer justicia individual, buscan hacer justicia general. Y en la justicia general se genera injusticia individual. Es decir, todas estas personas plenamente establecidas que fueron víctimas de accesos carnales, de homicidios, de desapariciones forzadas, de torturas, de secuestros, de reclutamiento forzado de menores, de abortos sobre las mujeres
que eran violadas dentro de las filas de las diferentes organizaciones criminales y que luego las obligaban a abortar en un proceso horrible. Todas esas cosas ceden frente al bien general. Y dicen, hombre, necesitamos acabar esto. Si seguimos castigándolos uno por uno, pues no nos va a servir de nada. Más bien, paremos esto y negociemos. Negociemos en donde yo le bajo las penas y le pongo una pena única por esta vaina, por todo lo que hayas hecho, y ustedes se desmovilizan y acabamos ya, para evitar más víctimas. Y con las víctimas de acá tratamos de darles algo de retribución, algo de indemnización, pero obviamente no les vamos a condenar en estricto derecho con la pena que merecerían los acusados por lo que les hicieron, porque si lo hacemos, no nos sirve el proceso de paz. Mira cómo los presupuestos también. Si se hiciera no en un proceso de paz negociado, tendríamos que individualizar a cada uno de los procesados, enrostrarles cada uno de los delitos, demostrárselos aparte y condenarlos por cada una de esas penas específicas frente a cada delito en concreto. No estaríamos hablando de penas de 8 años en temas de AUC o de 6 o 4 años en cosas de justicia especial para la paz. Sino estaríamos hablando de penas de 60 años, que son los máximos en Colombia. Ah, pero es que eso sí sería lo justo. Pero es que en ese proceso llevábamos un montón de tiempo y no lográbamos sino coger a uno que otro pendejo y la guerra seguía. Entonces, para evitar el conflicto, lo mejor es decirles, oiga, paren acá, miren, negociemos, ustedes se desmovilizan y con eso evito más víctimas. Y con las víctimas que están aquí, pues tratamos de darles algo para que se calmen. Eso es lo que están haciendo. Así funciona esa jurisdicción, así funcionan esos procesos de paz. Y no es en Colombia, es en el mundo entero. Porque no se rigen bajo los principios de justicia normal, sino bajo otros principios de justicia que es de carácter retributiva, de justicia negociada. Yo quisiera poder hacer más análisis de esto, pero primero, no es de mi materia. Y segundo, nos podríamos quedar un año acá, ¿vale? Pero es muy interesante lo que tú planteas. Entonces es importante tener en cuenta que se mueve bajo presupuestos de justicia distintos, bajo jurisdicciones diferentes, donde los fines no son castigar directamente al procesado por lo que hizo con la pena que le correspondería, sino buscar un fin general. Y el fin general es parar con este bendito conflicto de una vez por todas. Eso se supone que es la idea. Dana Michelle, Estados Unidos no es positivista, mi amor, él es common law. Ellos son jus naturalistas. ¿Listo? Ahora, más allá de nuestras inclinaciones políticas, más allá de nuestras ideologías de carácter ético y moral, nosotros tenemos que empezar a ver el derecho desde el punto de vista de la ley. Ustedes están adentrándose en una carrera que cambia el chip en todo el sentido de la palabra. Que les cambia el chip a ustedes frente a situaciones tan complejas como lo que acabamos de ver, eutanasia, frente a situaciones como aborto, frente a situaciones como derechos de comunidades LGBTI, que son difíciles en este momento y son de coyuntura. Y frente a situaciones específicas como esto, negociaciones con terroristas, con asesinos, con homicidas, para parar conflictos. Son distintas. Desde el punto de vista personalísimo de cada quien puede hacer un análisis desde ahí, pero desde la ley la cosa es diferente. Entonces hay que mirar y conocer todo el contexto legal antes de opinar, porque ustedes van a ser abogados. ¿Listo? Doctores, quedamos pendientes de la causal 5. Nos vemos mañana. Dios los bendiga y que descansen. Gracias, doctora. Muchas gracias. Igualmente. Gracias, profesora.